Hola cracoanas y cracoanos, vamos con un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de los X-Men de Krakoa. ¿Qué son los X-Men de Krakoa? Bueno, ya hemos hablado un poco de los orígenes de Krakoa, de la propia isla, y aquí nos vamos a hablar de los X-Men de la isla-nación de Krakoa. ¿Quiénes son los X-Men de la isla-nación de Krakoa? Bueno, pues de entrada podemos decir que todo el mundo, todos, ¿vale? ¿Y esto por qué es así? Bueno, esto es así porque es una nación que acoge a todos los mutantes. Tenemos a los buenos tradicionales, los nuevos tradicionales, Apocalipsis, Exodus, yo que sé, Proteus, Charles, Lobezno, Dientes de Sable, cualquiera. Por lo tanto, cualquiera vale para cualquier misión, de entrada. ¿De acuerdo? Muy importante, de entrada. Por ejemplo, cuando van a por una organización que trata de reproducir a molde maestro, el grupo de X-Men que se va a enfrentar y que va a esa misión va a ser Cíclope, Lobezno, Monet, el Ángel, Arcángel, Rondo Nocturno, Kurt, la hermana de Bala de Cañón, Sangurti, Jean Grey y Mística. Algunos no sonarán, tampoco pasa nada, porque hay muchísimos mutantes, de ahí que podamos tener una nación mutante y no solo de personajes pequeños, sino de toda la historia de todos los mutantes, que es en lo que se ha basado Hickman para plantear su proyecto, meter a todos esos personajes juntos y a partir de ahí tirar para adelante a la hora de crear historias. Por ejemplo, otra misión de los mutantes, de los X-Men de Krakoa, que tuvieron fue la de la presentación y la introducción de la isla de Krakoa, la isla gemela de Krakoa, que lleva una historia más adelante, que van introduciendo ahí personajes, ¿vale? Aquí, ¿quién descubre quién está en esta aventura? Pues estamos hablando de Cíclope, Cable y Rachel Grey. Ahora, cambiamos completamente de tercio. Repite Cíclope y por ahí. En el caso de los del enfrentamiento con la Horda Cultura. ¿Qué es la Horda Cultura? Nada, estos son unos nuevos villanos que han creado para la ocasión, que lo que tenemos en este caso es una serie de mujeres ya, bueno, algunas con ya cierta edad, maduras, y que lo que tratan es defender, y aquí se mete un poco ese toque ecológico que tanto se está llevando, que también en boga está en todo el mundo, esa protección para el medio ambiente, un medio ambiente muy importante. Tenemos que cuidar el mundo, siempre recordar, cracoanos y cracoanos, hay que ser la ecología, la eficiencia energética es muy importante. Bueno, dejando un poco aparte este tema, esto tratan de tocarlo en las historias, y en este caso, pues bueno, tendríamos a ese enfrentamiento, tratan de coger parte de la producción para la creación de fármacos que tienen en Krakoa y terminan enfrentándose y teniendo un encontronazo con Sebastian Shaw, Emma Frost y Cíclope. Ya veis, no solo es una cuestión de mutantes buenos tradicionales, mutantes no tan buenos, como el caso de Sebastian Shaw, que no es precisamente conocido por estar en el mando de los Ángeles, y en este caso pues lo utilizan para esta aventura. Así que ya vais viendo un poco cómo va funcionando todo esto. A partir de aquí, aparte del hecho de que los X-Men podemos considerar de entrada a todos como los X-Men, lo cierto es que a medida que va avanzando la historia, esto siempre basándonos dentro de los cómics, después vamos a hablar de cómo se va a plantear todo esto, cómo se puede llegar a plantear en Marvel Studios, cómo puede llegar a plantearlo, voy a daros mi opinión. Aquí lo que tenemos en este caso es que a medida que avanza la historia, pues deciden que es el momento de tener un grupo de los X-Men. ¿Y cómo va a tener un grupo de los X-Men así más reducido? Sencillo, a través de unas votaciones. Sí, votando. Y esas votaciones, en el caso de los cómics en Estados Unidos, pues hacen que participe también los lectores para escoger alguno de los miembros. ¿Quiénes van a ser? Bueno, esto ya iremos hablando un poco más adelante de todo esto y de qué aventuras van a tener, qué es lo que se puede llegar a mostrar. Básicamente, yo creo que va a ser un grupo a modo de relaciones públicas, en el sentido de que pelearán contra villanos, será así una cosa un poco más tradicional, y servirá para suavizar un poco la imagen, dado que hay tensiones con, por ejemplo, otra aventura de estos X-Men, mira que me acabo de acordar ahora, tenía que ver con Apocalipsis, Magneto y Charles Xavier, que van a uno de estos foros mundiales, donde básicamente tratan de poner la postura de Krakoa, los beneficios que pueden llegar a tener, pero tiene una actitud bastante, digamos, proactiva, por decirlo de alguna manera, un poco más incisiva, lo cual hace que las naciones teman un poco. Entonces yo creo que estos X-Men pueden llegar a suavizar un poco las relaciones, aparte de que aprovechen para encontrarse con los Vengadores y al final termina habiendo problemas.
Por no hablar del hecho de los Cuatro Fantásticos, el tema de relación con Franklin Richards, que esto ya, bueno, si acaso se puede hablar en otro vídeo, pero tampoco tiene mucha importancia, que están siempre como que Franklin es un mutante, va a tener acceso a ambos grupos, cosa que esto de entrada en Marvel Studios va a ser un poco más difícil llegar a tocarlo, solo, incluso aunque puedan llegar a tener hijos, dado que la historia tiene que evolucionar. Vale, aquí, aparte de que nos vamos a perder un poco con toda la historia de los grupos de los X-Men, que bueno, eso podemos hacerlo otro día. Hoy lo que quiero es centrarme especialmente en lo que es los mutantes, los X-Men de Krakoa. Bueno, pues aquí cómo vamos a plantear esto, o cómo lo puede llegar a plantear, yo creo que lo va a plantear los X-Men en el universo Marvel cinematográfico. Bueno, aparte del hecho de que eso, que vaya a tener dos perspectivas, dos formas diferentes de hacerlo, que es llegar a esa estructura de Krakoa, partiendo de una película, bien sea al final de una película, después de una serie de películas, y lleguen al concepto de Krakoa, Isla Nación, y ya hayan introducido a diferentes mutantes y de pronto los metan todos juntos, o que ya metan todo junto como una gran película y apartan de ese concepto de Krakoa, que hayan estado ocultos, que estemos hablando, wow, que incluso esos 5 años se hayan podido ayudar. También muy importante cómo van a influir los acuerdos de Sokovia, que parece que siguen por ahí vigentes, y cómo influyen con el tema de los mutantes, es decir, si han estado bastante tiempo, exactamente esto es cómo les influye. Bueno, yo creo que puede ser que estos acuerdos estén más vigentes que nunca y hagan que se refuercen o que incluso que se creen unos nuevos, que se hagan ajustes, y sobre todo habrá que ver qué tienen que decir, porque en ese sentido, teniendo en cuenta que los mutantes, vale, son odiados, persiguen, cosa que por cierto ya hemos visto bastante en las películas de la Fox, con lo cual no creo que se repita mucho con esta parte, de que el concepto de nación de Krakoa puede ser muchísimo más interesante y más novedoso para el público, para el cine, y ya sabemos que a Kevin Feige no le gusta repetirse con estas cosas. Por cierto, si queréis saber, aquí os dejo un enlace a un vídeo sobre Marvel Studios, sobre cómo ha podido crecer durante 10 años. Bueno, por si os interesa. Muy interesante. Continuamos con la parte de cómo plantear estos X-Men en el universo Marvel cinematográfico. Bueno, lo dicho, con esta idea de que Kevin Feige quiera plantearlos como algo novedoso diferente, pues yo creo que tampoco vamos a repetir demasiado los miembros. Pueden hacer por ahí, obviamente, Charles Xavier Magneto de alguna manera. Vamos a dejar a un lado el tema este del círculo silencioso formado por, que ya veremos en un vídeo más concretamente de esto, la forma de Magneto, Apocalipsis, Xavier, Éxodo, Mística, Tormenta, Rondador Nocturno, Jean Grey, y unos cuantos más. Ya hablaremos de forma más precisa de todo esto en otro vídeo, pero dicho, este grupo de los X-Men en el universo Marvel cinematográfico más diverso, esperemos que tenga más mujeres que hombres, donde tengan aventuras a lo largo y ancho del mundo, no estén circunscritas a las típicas historias tradicionales de enfrentarse en Estados Unidos, que sea más internacional, que es algo que yo creo que puede ser muy interesante. Ya ha habido bastantes batallas en Nueva York, y ya hemos visto alguna en Wakanda, pero que vaya más allá, ciudades reales, y ahí es donde también puede guardar bastante relevancia otros conceptos que hay por ahí, que se pueden llegar a desarrollar en el universo Marvel cinematográfico, y que ya veremos también pormenorizadamente de ellos, con Factor X, esa CIA que tienen, que es Fuerza X, la Corporación X o X-Corps, el concepto de los merodeadores, un concepto nuevo que se utiliza para, clásico, nuevo en este caso porque se plantea con nuevos personajes. Kitty Pryde está metida por ahí, Emma Frost, ya veremos con calma de eso, o los propios investigaciones de Factor X. Bueno, para el caso, mi formación, por ejemplo, vamos a ver, esta sería mi hipotética y yo creo que una formación muy interesante de X-Men en el cine. Cíclope, Lobezno, porque obviamente Lobezno, a ver, Cíclope tiene que estar, que es un líder nato y tradicionalmente es un X-Men, y además no se ha desarrollado bien en el cine, con lo cual tenga una perfecta oportunidad para hacerlo. Lobezno es un clásico y sí o sí vas a tener que utilizarlo. Lo cierto es que en las últimas 3 películas, y encontrando un buen sustituto de Hugh Jackman, pues digamos que al no haberse utilizado demasiado, sí apareció en la segunda, pero realmente primera, tercera y cuarta, no, sus apariciones, en la cuarta ya no aparece, y en la primera y la tercera pues es básicamente un cameo,
con lo cual ahí habría bastante espacio para tocar, aunque tienes esas películas, sería una muy buena elección. Jean Grey, Tormenta, Canon, por aquello de la parte de la diversidad, Monet podría ser otra adquisición realmente interesante, y seguiremos con la parte de la diversidad. Y quién sabe si a lo mejor pues el Hombre de Hielo o la propia Estrella del Norte. Y ahí tenías un poco un punto clásico, un punto moderno, y podrías hacer que estos personajes resultasen lo suficientemente interesantes. De la segunda generación de los X-Men, de cuando aparece por primera vez Lobezno, bueno, y aparece por primera vez la isla de Krakoa, hay personajes como Kurt, Rondón Nocturno, Coloso o el propio Banshee, que da un toque también internacional que podría resultar interesante. Pero bueno, yo creo que en este sentido este grupo podría ser muy potente, podría dar grandes alegrías, e incluso podría haber dos grupos, no solamente uno, con lo cual incluso aquí intensificaríamos la idea de la diversidad. Y ahí, pues bueno, uno podría ser el líder Cíclope, como fue en los años 90, Cíclope de un grupo, Tormenta de otro, y podría ser incluso añadirle personajes, pues yo que sé, que el mismo Gambito, que no se ha utilizado nada en las películas, bueno, salvo en X-Men Orígenes, pero es que está infrautilizado, muy importante. O también podrías tener a Bishop, o podrías tener a personajes como, no sé, como Rachel Grey, bueno, ahí sería un poco repetitivo, o quizás el propio Arcángel, podríamos tener a Fuego Solar, podríamos tener a personajes como, no sé, Maquia, tirar algo más de la parte de los más villanesco, Mística, bueno, Mística no porque ya está muy utilizada, muy quemada, pero sí Gorgon, que aparece aquí en los cómics, quizás Éxodo, y también estaríamos hablando de la parte de un poco de la diversidad, no está hablando del típico caucásico, meterle más mujeres, y aquí pues no sé, Pícara, si no es Pícara porque lo quieres utilizar para otro grupo, pues podrías estar utilizando a no sé, personajes femeninos, Júbilo o bueno, Emma Frost. A ver, habría que ver un poco. Pero más o menos mi formación básica sería la de Cíclope, Lobezno, de Jean Grey, Tormenta, Canon, Canon. ¿Cuál era el otro que se me acabáis? Ay, ya veis, cosas de estas que cosas que pasan. Monet, que también sería, que creo que podría dar bastantes alegrías. Y alguna cosa más, que algún personaje más que pudiese utilizarse, por ejemplo la propia Bruja Escarlata, si al final se define como mutante, ¿por qué no? Podría resultar muy interesante, y empezarían con la parte de la magia, aparte de, por ejemplo, Magic, que es la hermana de Coloso. Lo que pasa es que sería un poco más difícil de introducir de entrada. Todo depende de cómo hagas las cosas. Ya sabemos que el Soldado de Invierno tenía que aparecer cuando apareció, pero consiguieron hacerlo de forma natural, y de la forma que plantearon la historia. Esa introducción del Soldado de Invierno en la segunda película de Capitán América se vio como algo natural, y la evolución del personaje se ve como algo natural dentro del planteamiento de todas las historias del universo Marvel. Así que bueno, ahí quedan un poco los grupos. Tenéis una introducción a lo que son los X-Men de Krakoa. Se puede hablar mucho y más de lo que es toda la historia de los X-Men, pero eso, si acaso, se puede dejar para otro vídeo. Y tampoco vamos a pronunciar mucho más. Vamos a dejarlo ahí. Cracoanas y cracoanos, eso ha sido todo. Y nos ponemos en marcha hacia el siguiente vídeo. Chao, cracoanas.